Hola, hola, mis queridísimos soñadores y soñadoras. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía y de buenas vibras. Les doy la más calurosa bienvenida a nuestro rinconcito virtual, su canal favorito de historias, reflexiones y, por supuesto, mucho corazón. Hoy tenemos entre manos una historia que estoy segura que les va a encantar, una de esas que nos hacen suspirar, creer en la magia y preguntarnos si el primer amor realmente existe. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, dos personalidades que han conquistado corazones alrededor del mundo y cuya conexión ha dado mucho de qué hablar. ¿Listos para dejar volar su imaginación y acompañarnos en este viaje? Pues preparen sus palomitas, acomódense en su sillón favorito y déjense llevar por esta historia que, les prometo, los sorprenderá. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos oficialmente a la familia. Los invito a suscribirse y a activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, a compartir este contenido con todos sus amigos. Vamos a crear una comunidad increíble juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con nuestra historia. Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento. Pero más allá de sus exitosas carreras individuales, hay una historia que ha capturado la atención de muchos, la historia de su conexión. Muchos se preguntan, ¿creyeron ellos en el primer amor? ¿Fue amor a primera vista? La verdad es que la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Más bien, es un viaje lleno de matices, de momentos inesperados y, como en toda gran historia, de algunas que otras dificultades. Para entenderlo mejor, debemos remontarnos un poco en el tiempo, a los inicios de sus carreras y cómo sus caminos se entrelazaron. Ambos eran jóvenes, talentosos y llenos de sueños. Hande, una mujer de belleza cautivadora y una personalidad que irradia dulzura y fuerza a partes iguales, se había ganado un lugar en el corazón de muchos con su talento actoral. Kerem, por su parte, un hombre carismático con una mirada que transmite pasión y una presencia escénica innegable, también estaba escalando peldaños en su carrera. Y fue precisamente en el set de una serie de televisión donde sus caminos se cruzaron, donde la magia comenzó a tejerse. No fue un amor instantáneo, no al menos en el sentido tradicional de la palabra. Al principio eran compañeros de trabajo profesionales que se admiraban mutuamente por su talento y dedicación. Pero, como suele ocurrir, la convivencia diaria, las largas jornadas de grabación y las emociones compartidas fueron creando un vínculo especial entre ellos. Un vínculo que trascendía la amistad y que se manifestaba en miradas cómplices, sonrisas espontáneas y una química que era imposible de negar. Sus personajes en la serie vivían una historia de amor que hacía suspirar a los televidentes, pero la magia que había entre Hande y Kerem no se limitaba a la pantalla. Los fanáticos, esos observadores incansables y perspicaces, fueron los primeros en notar que había algo más entre ellos, que la química que veían en pantalla también existía fuera de ella. Y claro, no tardaron en aparecer los rumores, las especulaciones y los comentarios en redes sociales. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción entre ellos era analizada con lupa, buscando pistas que confirmaran lo que muchos ya sospechaban, que Hande y Kerem estaban enamorados. Pero ellos, fieles a su estilo reservado, mantuvieron un perfil bajo, al menos al principio. No confirmaban ni negaban nada, alimentando aún más la curiosidad y la expectativa de sus seguidores. Y es que ¿quién no se ha sentido atraído por una historia de amor que se desarrolla en secreto, entre miradas furtivas y gestos de cariño que solo ellos entendían? Hande y Kerem, sin quererlo, se convirtieron en los protagonistas de una historia que todos querían presenciar, una historia que nos recordaba que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y en los momentos menos pensados. Y es aquí donde empezamos a vislumbrar esa idea de primer amor, no en el sentido estricto de ser el primer enamoramiento, sino en el sentido de ser un amor puro, genuino, que nace de la conexión profunda entre dos almas. Pero la historia de Hande y Kerem no fue un camino de rosas. Como toda relación, tuvieron sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de duda. La presión mediática, la fama y las opiniones externas jugaron un papel importante en su relación, poniendo a prueba su fortaleza y su compromiso mutuo. Hubo momentos de incertidumbre, de separación y de reencuentro, pero a pesar de todo, su conexión parecía ser más fuerte que cualquier obstáculo. Y es que el amor verdadero, ese que nace de la admiración, el respeto y la complicidad, es capaz de resistir las tormentas más fuertes. A lo largo de su relación, pudimos ver cómo Hande y Kerem se apoyaban mutuamente en sus proyectos.
Dos profesionales, cómo se animaban a alcanzar sus sueños y cómo se cuidaban en los momentos difíciles. Eran compañeros de vida, amigos inseparables y amantes apasionados. Su relación se convirtió en un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuente de inspiración, de crecimiento personal y de felicidad. Y es precisamente en esta etapa donde muchos comenzaron a creer firmemente en la idea de que lo suyo era algo especial, algo que iba más allá de un simple romance de verano. Se dieron cuenta de que Andy y Kerem habían encontrado en el otro a su alma gemela, a esa persona con la que podían ser ellos mismos, sin máscaras ni artificios. Una relación basada en la autenticidad, en la transparencia y en el amor incondicional. Y es aquí donde la idea del primer amor toma un nuevo significado. Ya no se trata de la primera experiencia amorosa, sino de ese amor que te marca para siempre, que te enseña a amar de verdad y que te transforma en la mejor versión de ti mismo. La relación de Andy y Kerem también fue un espejo en el que muchos de nosotros nos vimos reflejados. ¿Por qué? ¿Quién no ha experimentado esa sensación de mariposas en el estómago, esas noches de insomnio pensando en esa persona especial, esa necesidad de estar cerca del ser amado? Su historia nos recordaba que el amor puede ser mágico, apasionante y a veces un poco complicado. Pero también nos enseñaba que con paciencia, comprensión y mucho amor, cualquier obstáculo puede ser superado. Y aunque su historia no ha estado exenta de polémicas y momentos difíciles, siempre ha habido un hilo conductor que los ha mantenido unidos, su profundo amor y respeto mutuo. Un amor que ha trascendido las pantallas, que ha conquistado los corazones de sus seguidores y que nos ha hecho creer en la magia del primer amor, ese amor que, aunque no sea el primero en nuestra vida, sí es el primero en nuestro corazón. Es el amor que nos cambia para siempre, que nos enseña a amar sin condiciones y que nos hace creer que los finales felices existen. La forma en que se miran, la manera en que se apoyan, la complicidad que transmiten, todo esto nos lleva a pensar que efectivamente su amor es especial, diferente a cualquier otro. Y es que el primer amor, ese que nos marca, que nos transforma y que nos enseña el significado de amar, puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, incluso cuando menos lo esperamos. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a Andy y Kerem. No podemos olvidar que el contexto mediático también jugó un papel importante en esta historia. Las redes sociales, los medios de comunicación y los comentarios de los fans influyeron, para bien y para mal, en su relación. Hubo momentos de presión, de críticas y de juicios injustos, pero también hubo muestras de apoyo, de cariño y de admiración. En este sentido, Andy y Kerem nos enseñaron la importancia de mantenernos fieles a nosotros mismos, de no dejarnos influenciar por las opiniones externas y de seguir nuestro corazón, pase lo que pase. Y es que el amor verdadero no necesita de la aprobación de los demás, es un sentimiento puro y genuino que se alimenta de la conexión entre dos almas. Y aunque sus vidas privadas han estado bajo el escrutinio público, ellos siempre han intentado proteger su intimidad y mantener su relación lejos de los focos. Han preferido compartir su amor a través de gestos sutiles, miradas cómplices y muestras de cariño que no necesitan de palabras. Y es precisamente en esa forma de amarse, en esa autenticidad y transparencia, donde radica la verdadera magia de su relación. Nos han demostrado que el amor no es un cuento de hadas, sino un sentimiento real que requiere de esfuerzo, paciencia y compromiso. Pero también nos han enseñado que, cuando el amor es verdadero, es capaz de superar cualquier obstáculo. La historia de Andy y Kerem es una historia que nos invita a reflexionar sobre el significado del amor, sobre el primer amor y sobre las relaciones humanas en general. Nos recuerda que el amor puede aparecer en cualquier momento y lugar, que no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena luchar por él. Nos enseña que el amor verdadero es aquel que nos hace crecer, que nos inspira a ser mejores personas y que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Y aunque la historia de Andy y Kerem aún está en desarrollo, y no sabemos qué les deparará el futuro, lo que sí sabemos es que su amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos sus seguidores. Nos han hecho creer en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela y en la importancia de luchar por lo que realmente nos importa. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa que nos transforma, que nos inspira y que nos hace sentir vivos. Y es que, en definitiva, el primer amor, ese que nos marca de por vida, es una experiencia única e irrepetible que todos deberíamos tener la oportunidad de vivir. Así que si estás buscando el amor, no te desanimes, man. Ten tu corazón abierto y confía en que tu historia está por escribirse. Y si ya has encontrado el amor, cuídalo, valóralo y disfrútalo cada día, porque es uno de los regalos más hermosos que la vida nos puede dar.
Y recuerda siempre que el verdadero amor es aquel que te hace sentir libre, feliz y completo, tal como Andy y Kerem nos han demostrado con su propia historia. Hemos llegado al final de este maravilloso viaje, mis queridos soñadores y soñadoras. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia llena de amor, de pasión y de esperanza. Hemos explorado el mundo de Andy y Kerem, dos almas que se encontraron en el camino y cuya conexión ha cautivado a millones. Hemos reflexionado sobre el significado del primer amor, ese sentimiento que nos marca para siempre y que nos enseña a amar de verdad. Hemos visto cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo puede ser una fuerza poderosa que nos transforma y cómo, con paciencia y compromiso, es capaz de superar cualquier obstáculo. En resumen, hemos aprendido que el amor es una de las experiencias más hermosas y enriquecedoras que la vida nos puede ofrecer. Y que aunque no siempre sea fácil, siempre vale la pena luchar por él. Así que los invito a que sigan creyendo en la magia del amor, a que mantengan sus corazones abiertos y a que nunca dejen de soñar. Porque el amor, como la vida misma, está lleno de sorpresas y de momentos maravillosos que merecen ser vividos intensamente. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo, por su tiempo, su atención y sus comentarios llenos de cariño y buena onda. Ustedes, mis queridos soñadores y soñadoras, son la razón por la que este canal existe y por la que me esfuerzo cada día para traerles contenido de calidad. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que los haya inspirado a seguir sus corazones. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y sus ideas. Y si todavía no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Los invito a unirse a esta gran comunidad de soñadores y a disfrutar de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por favor, no se olviden de compartir este contenido en todas sus redes sociales. Así juntos podremos seguir creciendo y creando magia. Y ahora sí, me despido por hoy, no sin antes mandarles un fuerte abrazo virtual, mucha luz y mucho amor. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos soñadores y soñadoras. Y recuerden siempre, el amor es la respuesta.